Voy a empezar el mensaje, mis hermanos, con una pregunta que quizá todos podemos responder, y es la pregunta de ¿qué es exactamente la soberanía? ¿Qué es la soberanía? Fíjense que cuando se habla de soberanía, sobre todo de un estado o de un país, suele hablarse de la soberanía como el poder supremo e independiente que un estado tiene para poder ejercer su autoridad en su propio territorio. Por eso muchas veces cuando uno pone las noticias y escucha en el ámbito político de que tal país ha intervenido sobre otro país, muchas veces se habla de que ha habido una injerencia en la soberanía de ese país o en la soberanía de ese estado. Es que la soberanía implica esto, implica ese poder supremo e independiente que un Estado tiene para poder ejercer su autoridad dentro de su territorio. Y todos los estados o países tienen esa soberanía, o al menos deberían tenerla. Ahora bien, fíjense, mis hermanos, de que si las naciones o los países tienen esa soberanía sobre su propio territorio, delimitado por sus fronteras, ¿cuánto más no debería tener esa soberanía absoluta aquel que es Señor y Creador de todas las cosas? Porque fíjense que, mis hermanos, el Dios que se revela en las Escrituras es el Dios, mis hermanos, que es Creador de todas las cosas, y eso automáticamente lo hace Señor de todo lo creado. Fíjense lo que Esteban dijo en su mensaje en Hechos 17, versículo 24. Dijo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habitan templos hechos por manos humanas. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, y dice aquí Esteban, siendo Señor del cielo y de la tierra. Por tanto, Dios, por ser creador de todas las cosas, automáticamente es Señor de todo aquello que ha creado. Y por lo tanto, como Señor, tiene un poder supremo e independiente de ejercer su autoridad libremente sobre todo el territorio que Él ha creado. Y todo el territorio, mis hermanos, que Él ha creado son los 4 rincones de este cosmos. Por tanto, tiene un poder absoluto y una soberanía y autoridad absoluta sobre toda la creación. Pero algo que no podemos olvidar es que este Dios que es creador también es salvador. Y no solamente tiene autoridad sobre todo lo creado, sino que como salvador tiene autoridad absoluta y soberanía absoluta sobre la salvación. Cuando Jonás, mis hermanos, en su oración, al final termina su oración diciendo: la salvación es de Jehová. Mis hermanos, eso es una verdad sublime en la cual Jonás entendió algo. Entendió no solamente, mis hermanos, de que la salvación pertenece a Dios de principio a fin, sino que la salvación procede de Dios de principio a fin. Es Él aquel que tiene la soberanía de principio a fin en la salvación. Es Dios, por lo tanto, quien marca soberanamente cómo esta salvación se extiende y hacia dónde se extiende. Es Dios entonces quien soberanamente marca a quién salvar y a quién no salvar, de quién compadecerse y tener misericordia y de quién no compadecerse y no tener misericordia, porque la salvación es de Jehová. Y Jonás, veremos, mis hermanos, que entendió esto. Incluso Dios tuvo que decirlo: sí, Jonás, también para unos ninivitas que tú no quieres ir a predicarles el evangelio, también esa salvación Dios quiere llevarla a esos ninivitas. Y quizá, mis hermanos, esto es algo que como creyentes tenemos claro: la soberanía de Dios en la salvación. Pero quizá el problema viene cuando nos planteamos cómo entonces entra en esa soberanía de Dios en la salvación la responsabilidad del ser humano. Nuestra responsabilidad. Si Dios es soberano sobre todas las cosas, si Dios es soberano sobre la salvación, entonces queda algún resquicio de que el ser humano, de que el creyente y de que la iglesia sea responsable de sus actos dentro de esa soberanía de Dios, mis hermanos. Y fíjense que el texto que sale de hoy nos muestra que sí.
El texto que se ha leído hoy nos va a mostrar lo que es la soberanía de Dios absoluta y sublime en la salvación, pero también nos va a mostrar que dentro de esa soberanía cabe lo que es la responsabilidad, mis hermanos, humana. Una responsabilidad que siempre tiene que estar y va a estar supeditada a la soberanía de Dios, y nunca esa responsabilidad humana supeditará la soberanía de Dios, mis hermanos. Fíjense, tengan sus Biblias abiertas en Hechos 16, en esos versículos del 6 al 15. Nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, como aquí Dios es soberano en la salvación. Sobre todo, fíjense en dos aspectos: soberano en la extensión de la salvación y soberano en la obra de la salvación. Y en esta soberanía de Dios, en la extensión y en la obra de la salvación, mis hermanos, vamos a ver cómo ahí entra lo que es la responsabilidad que tenía Pablo, Silas y Timoteo. Y esto vamos a considerarlo, mis hermanos, esa soberanía de Dios en la salvación, la vamos a considerar desde dos puntos en el día de hoy, en Hechos 16, del 6 al 15. Primero, lo que vamos a ver, mis hermanos, es que la salvación se extiende por medio de la guía soberana de Dios y no nuestra iniciativa humana. Y lo segundo, mis hermanos, lo que vamos a ver es que la salvación es la obra soberana de Dios por medio de nuestra predicación del Evangelio. Así que vamos a ver estos dos aspectos en el día de hoy. Primero veremos que la salvación se extiende, así que vamos a hablar de la extensión de la salvación. Primero veremos que la salvación se extiende por medio de la guía soberana de Dios. Y aquí hay una pregunta que debemos hacernos: ¿cuál es la guía soberana de Dios que aparece en ese texto? Y es, mis hermanos, la guía soberana del Dios Trino. Vamos a ver que es el Dios Trino aquel que está implicado en la extensión de su salvación. Y esto es algo que vemos de manera clara en esos versículos del 6 hasta el final del capítulo, el versículo 40. Fíjense, en esta sección tres cosas suceden. Los versículos del 6 al 10, vamos a ver cómo se establece de manera clara la soberanía del Dios Trino al extender su salvación. Y después el texto nos va a dar dos ejemplos que nos van a mostrar cómo Dios es soberano en la acción y en la aplicación de esa salvación. El primer ejemplo nos lo darán los versículos del 11 al 15 con Lidia. Y después veremos del versículo 16 hasta el 40 lo que es como Dios abrió no el corazón de alguien, sino que abrió las puertas de la cárcel para que la salvación no estuviese cerrada y llegase la salvación a un carcelero, el carcelero de Filipos, y a su familia. Por tanto, lo que vamos a ver hoy, no vamos a ver este último ejemplo, esto lo veremos en el próximo mensaje, mis hermanos, pero sí vamos a ver lo que es esa soberanía de Dios en la salvación. Y fíjense, primero veremos esa soberanía del Dios Trino. Pero antes de entrar en el texto debemos recordar un poquito de dónde venimos. Y es importante porque hace algún tiempo que hemos estado lejos del libro de Hechos y tenemos la tendencia todos a que a veces se nos olviden unas cuantas cosas. Así que es importante recordar de dónde venimos en el libro de Hechos. Evidentemente no empezaremos en el capítulo 1, si no, no acabamos, sino en el capítulo 15. Recuerden que venimos de lo que es el gran concilio que se celebró en Jerusalén. Un concilio, mis hermanos, que nos dimos cuenta de que ese capítulo es importante y es vital en el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque en el concilio de Jerusalén se estableció una verdad importantísima. No es que el concilio de Jerusalén se la inventase, sino que se estableció una verdad que ya era clara. Y es que, mis hermanos, aquellos gentiles serán salvos, al igual que los judíos cristianos, por la sola fe en Cristo Jesús. Por tanto, judíos y gentiles que formaban parte de la iglesia de Cristo, formaban parte y habían sido salvos por la sola fe en Cristo, justificados solamente por la fe, solamente en Cristo Jesús. Ese dulce intercambio que hemos cantado se había producido tanto en la vida de judíos como gentiles cristianos por la sola fe en Cristo Jesús. Y se estableció, mis hermanos, el fundamento de esa verdad, porque así es como Dios salva y justifica desde el principio hasta el fin, por la sola fe en su Hijo. Y por tanto, fíjense que esto es algo que se estableció de manera clara y que por lo tanto los gentiles debían ser aceptados
aceptados dentro del pueblo de Dios, la iglesia que se estaba formando por medio de la predicación del Evangelio y la obra del Espíritu, los gentiles tenían que ser aceptados como parte del pueblo de Dios sobre la misma base que aquellos judíos que habían creído, sobre la sola obra de Cristo Jesús y la sola fe en Cristo Jesús. Ahora bien, en ese concilio de Jerusalén, si recuerdan, se determinó algo para esos gentiles. Y se les pidió que hubiese ciertas cosas que evitasen y que las dejasen. No se les estableció esto como requerimiento de salvación, porque la salvación era, es y será por fe en Cristo, pero sí se les pidió que ciertas cosas abstuviesen, los sacrificios, la sangre, el ahogado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eso estaba relacionado con su vida idolátrica antes de haber conocido a Cristo. Y por tanto ahora se les pedía que su vida estuviese en línea y en coherencia con lo que Dios había hecho en sus vidas y del pueblo que ahora formaban parte, que era el pueblo de Dios, la iglesia. Esto era algo para ellos y sigue siendo, mis hermanos, para nosotros. Nuestra vida tiene que ser una vida que esté en línea y coherencia con el Evangelio, con la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, con la adopción que nos ha sido dada como hijos de Dios y como formar parte del glorioso pueblo de Dios, que es la iglesia. Bien, eso es lo que se estableció. Ahora, cuando llegamos al final de Hechos 15 y al principio de Hechos 16, acuérdense que nos encontramos dos eventos importantes, dos eventos que tenían un tema claro y específico. Y ese tema era el tema de la confirmación de las iglesias, el fortalecimiento de las iglesias. Y esos dos eventos históricos, uno fue un tanto triste porque fue la separación de Pablo y Bernabé. ¿Se acuerdan? No se pusieron de acuerdo y se separaron. Pero incluso en esa separación se dio la confirmación de las iglesias porque surgieron, mis hermanos, dos equipos misioneros, Bernabé y Marcos en Chipre y después Pablo y Silas, mis hermanos, que fueron por Siria y por Cilicia. Y el segundo evento a principios de Hechos 16 es el evento cuando Pablo, si se acuerdan, circuncidó a Timoteo. Y esa circuncisión de Timoteo, acuérdense, mis hermanos, que fue sobre el principio de la justificación por la sola fe en Cristo Jesús. Porque Pablo tenía tan claro de que la justificación es por la sola fe en Cristo, de que el asunto de la circuncisión era un asunto secundario, de que nada aportaba y de que nada añadía a la salvación. Y por lo tanto se nos dice, por causa de los judíos y para que no hubiese ningún tipo de problema, ¿qué es lo que hizo Pablo con Timoteo? Lo circuncidó para que entonces pudiese estar Pablo, Silas y Timoteo y pudiese seguir avanzando el Evangelio, mis hermanos, y confirmando las iglesias de Derbe, de Listra, de Iconio, las iglesias que estaban, mis hermanos, en Asia Menor, la actual Turquía. Bien, fíjense que esos dos eventos, eso es un poco de repaso, pero para que veamos cómo encaja, mis hermanos. Esos dos eventos mencionamos que eran eventos de transición, porque nos permitían, y eso es lo importante, nos permitían la transición del capítulo 15 al capítulo 16. Y aquí, mis hermanos, el libro de Hechos genera una transición o da una transición importante, porque a partir de ahora, si se dan cuenta, en el libro de Hechos, el ministerio de Pedro desaparece. Y todo lo que es Hechos se centra en el ministerio de Pablo y de sus colaboradores. Y esos dos eventos nos permiten una transición no solamente del ministerio de Pedro al ministerio de Pablo, sino que nos permiten algo más, mis hermanos. Nos permiten lo que es la transición de la extensión del Evangelio que hasta ahora se había dado en Asia Menor, lo que es básicamente la actual Turquía, nos va a permitir la transición a más al oeste, a todo lo que es la región de Macedonia. Y ahora nos damos cuenta, mis hermanos, como ese evangelio de la sola fe en Cristo Jesús, ese evangelio que tenía una serie de requerimientos específicos para los gentiles en base a esa fe en Cristo Jesús, nos damos cuenta de que ahora ese evangelio y esa salvación, mis hermanos, va a dar un salto al oeste. Va a pasar de Asia Menor a toda la región de Macedonia.
El Evangelio, mis hermanos, da un salto. La salvación se extiende a Macedonia. Todavía había otras regiones que alcanzar. Todavía había otros pueblos, mis hermanos, que alcanzar. Todavía había otros que Dios tenía que llevar en otras regiones a formar parte de su pueblo redimido. ¿Y hacia dónde se movió? ¿Hacia dónde se extendió la salvación de Dios? Se extendió al oeste, mis hermanos, a Macedonia. Ahora bien, la pregunta aquí es, ¿por qué se movió hacia Macedonia? ¿Por qué no se movió a otras áreas que todavía quedaban de Asia Menor? A otras ciudades que todavía quedaban en Asia Menor. ¿Por qué se extendió hacia Macedonia? Y cuando entramos en nuestro texto, mis hermanos, a partir del versículo 6 del capítulo 16 de Hechos, nos damos cuenta, mis hermanos, que se extendió hacia Macedonia por una sola razón que no podemos obviar: por la guía soberana del Dios Trino. Fue el Dios Trino quien guió que la extensión no fuese hacia el sur de Asia Menor, sino hacia el oeste y saltase, mis hermanos, a Macedonia. Y esto lo vemos porque fíjense que en nuestro texto hay dos agendas distintas. Una agenda que tenía Pablo, Silas y Timoteo, y una agenda que tenía Dios, mis hermanos, para la extensión de su evangelio. Y dos veces esas agendas se oponen hasta el punto de que Dios tiene dos veces que prohibir, mis hermanos, que ese grupito de misioneros se moviesen hacia la zona que ellos querían. Fíjense cuando vamos al versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia. Me ha hecho gracia porque nuestra hermana ha dicho Galicia. Ya ha llevado el evangelio, mis hermanos, a España. Ha ido más rápida que Pablo. Más rápida que Pablo. Pero fíjense, mis hermanos, que es la región de Frigia y la provincia de Galacia, ¿ya? Que probablemente, mis hermanos, esto era una sola región, ¿ya? La región de Frigia, Galacia, mis hermanos, una colonia romana. Pero fíjense, mis hermanos, que se movieron hacia esa zona donde posiblemente estaban aquí las ciudades que Pablo ya había evangelizado y visitado con Bernabé. Antioquía de Pisidia, estaba, mis hermanos, lo que era Iconio. Por esas ciudades se habían pasado. Bien, pasando por esa región, fíjense lo que aparece, mis hermanos, en el texto, en el versículo 6. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Fíjense, mis hermanos, lo que sucede aquí en el texto es claro. Estaban cruzando la región de Frigia, mis hermanos, Galacia, y de repente el Espíritu Santo lo que hace es prohibirles a ese grupo de misioneros que siguiesen hablando la palabra. Es decir, una expresión para que siguiesen anunciando y proclamando el Evangelio. Mis hermanos, esto no se lo pone a pensar y decir, pero Señor, ¿cómo es posible que les prohíbas hablar lo que es el Evangelio de tu glorioso Hijo? Porque seguro que quizá todavía quedaba gente en esas zonas para escuchar. Gente a los cuales proclamar el Evangelio, gente a las cuales anunciar lo que es tu palabra. Pero mis hermanos, el Espíritu Santo puso una señal de prohibido el paso, no por esta zona. Y fíjense que no se nos dice cómo vino esa prohibición, ni tampoco Lucas aquí nos da la razón de por qué esa prohibición. Y es curioso, porque en otros momentos sí que Dios le da la razón a Pablo. Por ejemplo, cuando Pablo estuvo en Atenas y en Corinto, mis hermanos, ahí el Espíritu Santo le dijo, tranquilo, quédate aquí por una razón específica. Fíjense si van al capítulo 18 de Hechos y el versículo 10. Versículos 9 y 10 de Hechos. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Ahora fíjense que aquí Dios le da la razón. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Le da la razón. Quédate, habla, no calles, estoy contigo, pero quédate porque tengo mucho pueblo. Bueno, cuando vamos, mis hermanos, a nuestro evento de Hechos, el Espíritu Santo simplemente prohíbe. Y Lucas no narra ni cómo viene esa prohibición, ni por qué viene esa prohibición.
simplemente se lo prohibió. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que aquí quien está marcando la agenda de cómo debe extenderse la proclamación del Evangelio y por lo tanto la extensión de la salvación es Dios. Y el hecho que no se dé ni razón me llama la atención porque muestra, mis hermanos, lo que es una muestra, válgame la redundancia, de la soberanía de Dios. Por aquí, no. Bueno, ¿qué hicieron entonces Pablo, Silas y Timoteo, mis hermanos? Bueno, pues si no podemos estar en la región de Frigia, Galacia y en esa región de Asia, nos vamos un poquito más al norte. Y se movieron, fíjense que aquí entran los planes otra vez de esos hombres, y se movieron hacia la región de Misia y Bitinia, mis hermanos. Más al norte, y fíjense que en esa región es interesante que se moviesen hacia allí. ¿Saben por qué? Porque era una región altamente poblada en la zona de Asia Menor. Fíjense en el versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Y esa región de Misia y Bitinia, mis hermanos, como les he dicho, era una región altamente poblada, donde había mucha gente. Quizás los hombres estaban ahí pensando, dice, bueno, el Espíritu no nos permite ir hacia todo lo que es Frigia, Galacia y esta zona de Asia. Oye, pues nos vamos a algún sitio donde haya gente. Porque ahí va a haber ¿qué? Va a haber oídos para escuchar la palabra. Va a haber básicamente oportunidades para predicar el Evangelio, para anunciarles a Cristo. Un buen sitio para ir, ¿sí o no? ¿Cuántos no dirían? Bueno, pues cogemos el mapa, lo desplegamos, Asia Menor la tenemos aquí. ¿Dónde hay mucha gente? Aquí, venga, vamos ahí a predicarles el Evangelio. Pero, nuevamente, mis hermanos, la agenda humana aquí no funciona. Y fíjense lo que dice el versículo 7. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Otra vez no se nos dice cómo, pero no se lo permitió. Y fíjense que aquí la traducción de la Reina Valera, mis hermanos, es triste de que aquí la traducción de la Reina Valera pierde algo. Porque déjenme que les lea este versículo en lo que es la versión de la Biblia de las Américas. Y fíjense, mis hermanos, lo que dice en la Biblia de las Américas. Fíjense, dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. El versículo 7 no menciona solamente el Espíritu. El versículo 7, mis hermanos, menciona la expresión, el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y eso es bien curioso porque esta es la única expresión en el Nuevo Testamento, mis hermanos, donde aparece esto, el Espíritu de Jesús. No vuelve a aparecer a lo largo del Nuevo Testamento. Solamente aquí Lucas la usa. Y esto, mis hermanos, hace que esta designación o esa expresión sea significativa y tenga que tomarse atención. Porque la pregunta es aquí, bueno, ¿este Espíritu de Jesús es un espíritu distinto al Espíritu Santo mencionado en el versículo 6? No, mis hermanos, no es un espíritu distinto. Pero lo que aquí Lucas nos determina mencionando el Espíritu de Jesús, mis hermanos, es que aquel que aquí ejerció la prohibición, mis hermanos, fue la persona del Señor Jesús por medio de su Espíritu Santo, mis hermanos. Aquí era el autor y el consumador mismo de la salvación. Aquí era, mis hermanos, aquel que había dado su propia vida en aquella cruz. Aquel que había vertido su sangre para el perdón de pecados. Aquel que había resucitado victorioso. Aquel que habían visto ascender, mis hermanos, y que estaba a la diestra del Padre, mis hermanos. Ahora era aquel que marcaba cómo su salvación debía extenderse. Y lo hacía por medio de su Espíritu. Fíjense que esto es algo que ya vimos al inicio de Hechos. Mis hermanos, todo lo que vemos en el libro de Hechos son las cosas que el Señor Jesús comenzó a hacer y comenzó a enseñar. Fíjense, vayan al inicio de Hechos. Aunque les he dicho que no iríamos antes al inicio de Hechos, pero eso es para que no se fíen del predicador. Fíjense, mi hermano, lo que dice el inicio de Hechos, en el capítulo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas, fíjense, que Jesús comenzó
a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba. Es decir, en el Evangelio Lucas empezó a hablar de todas las cosas que el Señor Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Pero el Señor Jesús, mis hermanos, seguía haciendo y enseñando en el presente, en el libro de Hechos, por medio de su Espíritu y el testimonio del Evangelio de esos hombres. Por tanto, la obra, mis hermanos, del Espíritu y de Jesucristo nunca es inseparable, sino que hay una perfecta unión y comunión, mis hermanos. El Espíritu Santo descendió sobre Cristo y Cristo dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Y mis hermanos, el Espíritu Santo es el Espíritu enviado por el Hijo y por el Padre, mis hermanos, y tiene una perfecta unión y comunión con la obra del Dios Trino. Por tanto, fíjense, mis hermanos, lo que tenemos aquí. Fíjense, mis hermanos, que ya tenemos el Espíritu Santo que les prohibió y el Espíritu de Jesús, mis hermanos, que les prohibió. Las dos personas de la Trinidad. Bien, no es Frigia, Galacia, no es Asia, no es Misia y Bitinia. ¿Y saben lo que hicieron, mis hermanos? Se fueron un poquito más al norte. Se fueron a Troas. Ese es el único paso, quizá, en la agenda humana que sin darse cuenta dieron en la dirección, mis hermanos, que aquí Dios tenía determinado para la extensión de su salvación. Se fueron, mis hermanos, a Troas. Troas era un puerto. Fíjense ahora en el versículo 8. Y pasando junto a Misa, descendieron a Troas. Paren aquí. Mis hermanos, si yo estoy en esa situación, ahí en Troas, ¿saben lo que hubiese pensado yo? Quizá lo hubiese dicho a Pablo, a Silas y a Timoteo. Oigan, vayamos un poquito más al sur en lo que es la zona de Asia Menor, porque todavía tenemos ahí unas ciudades que son impresionantes para que escuchen el Evangelio. Aquí que vamos a ir a otro sitio. Tenemos Éfeso, la gran Éfeso, con el gran templo de Diana. Una ciudad que era neurálgica en Asia Menor, desde la cual salían las rutas comerciales para el resto de ciudades en Asia Menor. Vamos a Éfeso. Bueno, nos gusta Éfeso. Vámonos a Esmirna, que era una ciudad rica, que allá está la pela es la pela. Vamos, que ahí es. Pues vámonos a Esmirna. Bueno, ¿nos gusta Esmirna? Oye, tenemos Pérgamo. Pérgamo, en una colina elevada, la Acrópolis elevada, fortificada, con una gran cantidad de templos, y es tan pagana, tan sincretista y tan ecléctica, que ahí tenemos que predicar la verdad absoluta del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo hubiese dicho esto, mis hermanos. Pero fíjense que ahora Dios no solamente les prohíbe, sino que ahora Dios no deja sin dirección a sus siervos. Y ahora Dios les va a mostrar dónde quiere que su salvación llegue. Y aquí sé que nos dice cómo. Fíjense el versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Fíjense, mis hermanos, 2 veces Dios ha dicho no, y ahora Dios dice sí, ¿y hacia dónde? Y lo hace con una visión, y eso es importante, mis hermanos, porque en las Escrituras la visión era entendida como esa comunicación de Dios que traía revelación, pero no cualquier tipo de revelación especial. Revelación especial porque venía a unos hombres en concreto y específicos, y revelación especial porque esa revelación, mis hermanos, venía cargada de mensaje redentor y salvador. No era una revelación porque sí, era una revelación para que llegase la salvación, mis hermanos, a Macedonia. Por tanto, esa visión no es que Pablo, mis hermanos, se quedó dormido, sino que es la comunicación y la guía de Dios. Y es esa guía para que la salvación se extienda, porque fíjense lo que ve Pablo, mis hermanos. Fíjense el versículo 9. Y se le mostró a Pablo en visión de noche un varón macedonio. Este no era uno que tenía un carrito en la calle vendiendo Macedonia, mis hermanos, no. Este era alguien que pertenecía a la región de Macedonia. Esto ya no es Asia Menor. Esto tomaría un poco de Bulgaria, tomaría un poco de Grecia, mis hermanos. Tenían que saltar, mis hermanos, de Asia Menor a Macedonia.
Y fíjense lo que le dice este varón macedonio a Pablo. Fíjense, le rogó diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Mis hermanos, la palabra que se está utilizando aquí es la idea de ven en nuestra ayuda, ven en nuestro socorro. Es una llamada de SOS, Save Our Souls. Aquí tenemos gente que viene de Estados Unidos, algo en inglés les tenemos que dar, ¿no? Save Our Souls. ¿Ya? Es una llamada, mis hermanos, un SOS. Es una llamada de socorro. Pasa porque necesitamos socorro y ayuda en nuestra vida. Y mis hermanos, tenían que llegar a Macedonia y el único socorro para esas personas que se encontraban en Macedonia, el único socorro, mis hermanos, y ayuda para las almas y las vidas de esas personas, mis hermanos, es que esos hombres pasasen a Macedonia y pasasen con el evangelio de gracia y fe en Cristo Jesús. Porque eso es lo único que puede salvar la vida del ser humano. Porque es lo único que verdaderamente puede socorrer, mis hermanos, ese llanto profundo del alma del ser humano. Ayúdanos, sálvanos. Y la única salvación se encuentra en Cristo y el Evangelio. Es lo único que puedes, mis hermanos, salvar del pecado, salvar de la ira divina, salvar de la condenación, mis hermanos, dar vida eterna y salvación. Pasa, socórrenos. Fíjense, mis hermanos, que es un llamado de socorro. Y si se dan cuenta, mis hermanos, toda nación, todo pueblo, toda lengua, toda tribu, toda tierra, mis hermanos, tiene ese llamado de socorro en el día de hoy. Es decir, toda la tierra, mis hermanos, de norte a sur, de este a oeste, toda la tierra y toda nación tiene en el corazón, aunque no lo reconozca, este llamado de socorro. Pasa y ayúdanos, mis hermanos. Por eso cuando Cristo resucitó les dio la gran comisión a sus discípulos y que les dijo, id. ¿Id dónde? Id a todas las naciones y haced ¿qué? Haced discípulos. Haced aquellos que creen que Jesús es el Hijo de Dios, que creen que Jesús es el Señor y es el Salvador, que creen que Jesús murió en la cruz para perdón de pecados, que resucitó, que está a la diestra y que volverá. Enseñadles todo lo que os he mandado. El clamor de pasa y ayúdanos es un clamor de toda la tierra. ¿Y por qué les digo esto, mis hermanos? Porque aquí en Hechos 16 estamos después de la gran comisión. Y aun y cuando, mis hermanos, es el clamor de toda la tierra, pasa y ayúdanos, Dios, mis hermanos, determina que esos hombres ahora no tenían que cubrir toda la tierra. De que ahora no era el tiempo de Éfeso, ya llegaría más tarde Éfeso, era el tiempo de Macedonia. Y fíjense cómo lo entendieron en el versículo 10. Fíjense, cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. ¿Se dan cuenta que entendieron? Ahora es Dios quien llama, ya no es nuestra agenda. Ahora nuestra agenda se somete a la agenda de Dios. Y es Dios quien nos llama, ¿para qué? Para que les anunciésemos, fíjense, el Evangelio, mis hermanos. Lo único que puede suplir ese clamor de socorro de los macedonios. Pero fíjense que parece, aquí la palabra, dimos por cierto que Dios nos llamaba. Solamente es una referencia a Dios Padre. Por lo tanto tenemos el Espíritu en el versículo 6, el Espíritu de Jesús en el versículo 7, Dios Padre en el versículo 10. ¿Quién es el que está marcando la agenda de la extensión de su salvación aquí, mis hermanos? Es Dios. Es el Dios Trino quien guía hacia dónde y de qué manera su salvación se extiende. Y mis hermanos, si cogen lo que es la historia de la salvación, fíjense de que esto debía ser así. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a Macedonia nos damos cuenta de que allí nos vamos a encontrar una Lidia y una casa, mis hermanos, que necesita esa salvación. Y nos vamos a encontrar un carcelero y su casa que necesita esa salvación. Y nos vamos a encontrar una iglesia, mis hermanos, que se va a formar, la iglesia de los filipenses. Y Dios tenía que extender, ahora es el momento de esa región, ir para allá. Y fíjense que la historia de la salvación es una demostración sublime de cómo Dios es soberano en su salvación.
Cojan, mis hermanos, la Escritura. Léanle de Génesis a Apocalipsis. Hagan esto este verano. Ya se acaba el verano, ¿ya? Pero léanlo de Génesis a Apocalipsis, mis hermanos. Y fíjense que es una demostración sublime de la soberanía de Dios en su salvación, en la historia de su salvación. En cómo Dios soberanamente, mis hermanos, lo que ha hecho es decretar y guiar soberanamente hechos históricos, personas, naciones, imperios, tiempos, para que su historia y su salvación llegase, mis hermanos, al punto que Él quería que llegase, al tiempo que Él quería que llegase, mis hermanos, y soberanamente guiando la historia para que llegase el cumplimiento del tiempo y viniese aquel que es el Salvador del mundo, Cristo Jesús, muriese en la cruz y resucitase victorioso. ¿Y saben qué gran descanso es esta soberanía de Dios en la salvación? De que, mis hermanos, el Dios que es soberano desde el principio sigue siendo soberano ahora en su historia de la salvación. Y Él sigue decretando y soberanamente guiando, mis hermanos, los eventos, los hechos, los tiempos, las naciones, las políticas, para que al final aquel que murió y resucitó vuelva a por los suyos, mis hermanos. Cojan la historia de la iglesia. El siglo XVI y la gran reforma, mis hermanos, que afectó a gran parte de Europa, el tiempo de Europa en aquel momento. Cojan, mis hermanos, los avivamientos y los grandes avivamientos del siglo XVIII, de Inglaterra y de Nueva Inglaterra, mis hermanos. Era el tiempo de Inglaterra y Nueva Inglaterra con esos grandes avivamientos. Whitefield, Edwards, mis hermanos. Hoy en día hay mis hermanos, un gran avivamiento de cristianos en China. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar con el viejo continente de Europa? ¿Saben lo que va a pasar? No tengo idea, mis hermanos. Pero Dios es soberano en su salvación. Y Él marca los tiempos y hacia dónde ir. ¿Y saben qué glorioso es eso, mis hermanos? Que Dios sea soberano en la extensión de su salvación y en la guíe. Esto es lo que hace posible. Fíjense, puede parecer una incoherencia, pero es lo que hace posible de que la salvación llegue a toda tribu, lengua, raza y nación, a los 4 rincones de este mundo. ¿Saben por qué? Porque déjenme que me ponga yo de ejemplo para que nadie os ofenda. Porque si dependiese de mi agenda, mis hermanos, yo les digo que habría tribus, lenguas, razas y naciones que no iría. Señor, ¿de verdad? ¿Esos? ¿Pero tú los has visto? ¿A esos tienes que llegar a la salvación? ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento dijo la salvación es de Jehová? ¿Quién dijo eso? Jonás. Y mis hermanos, Jonás tenía un gran problema con los ninivitas. Ve a Nínive, Jonás, a predicar el evangelio. No voy a ir ahí, Señor, porque si voy a ir ahí, tú que eres misericordioso, si se arrepienten, ¿qué? Los perdonas. Y esos ninivitas son bien malos. Son malos, malos, malos. Y no merecen la salvación. Por lo tanto, no voy a ir ahí. Prefiero irme al mar y prefiero irme a España, que se está más calentito, que ir a Nínive. Porque no se lo merecen. Y va, al final fue. Encima va y le dice al Señor, ¿ves? Ya te lo decía yo. El que se han arrepentido las has perdonado. Si fuese por Jonás, los ninivitas no hubiesen recibido la palabra de salvación. Pero la salvación es de Jehová. Y eso es lo que hace, mis hermanos, que pueda llegar a las naciones, porque Él, mis hermanos, es quien quiere salvar a los suyos de toda tribu, lengua, raza y nación. Y si te pones a pensar, si estás en Cristo y eres salvo, no merecías esa salvación. Y Dios, en su soberanía, te la hizo llegar. Por tanto, fíjense, mis hermanos, ¿cuál es la guía de Dios? Es la guía soberana. Ahora bien, frente a esto, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Tenemos la soberanía de Dios en la salvación. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Bien, la responsabilidad está clara en el texto. Es la obediencia a la guía soberana de Dios. Fíjense, mis hermanos, lo que dice el versículo 10. Ahora pues, anda, no, me han cambiado las hojas, los ventiladores. Versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Fíjense, mis hermanos,
Al fin y al cabo, Pablo y los suyos entendieron algo. Aquí el que llamaba pasar a Macedonia no era principalmente ese varón macedonio, fuese quien fuese. Y hay si leen comentarios, hay una gran cantidad de teorías, que si era Lucas, que si era Alejandro Magno, da igual quién fuese, mis hermanos. Al fin y al cabo, quien llamaba pasar a Macedonia no era ese macedonio, era Dios. Dimos por cierto, dice el versículo 10, que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y cuando entendieron esto, ¿qué es lo que hicieron, mis hermanos? Fíjense el versículo 10. Enseguida procuramos partir para Macedonia. Enseguida, de manera inmediata, inmediatamente, como el Maduro, de inmediati. ¿Ya? De inmediato, mis hermanos, recogieron sus cosas y se fueron hacia Macedonia. ¿Cómo podemos resumir esto? Se resume en una palabra. ¿Saben cuál es la palabra? Obediencia, mis hermanos. Obedecieron. Y aquí entramos en algo que genera muchas veces un dilema y un problema. De que aquí, mis hermanos, vemos que Dios es soberano en su salvación. Dios es soberano. Pero ahora entra ¿qué? Entra, mis hermanos, la responsabilidad humana. Y saben, esto muchas veces crea problemas, sobre todo cuando se intenta conjugar esas dos cosas. ¿Cómo se conjuga la soberanía de Dios sobre todas las cosas con la responsabilidad humana, mis hermanos? ¿Y saben cuándo se da este problema, sobre todo? Se da sobre todo este problema con una doctrina específica, que es la doctrina, mis hermanos, de la elección y la predestinación. Si Dios ha escogido a los suyos, ¿qué responsabilidad, mis hermanos, entonces tiene el ser humano? Y fíjense que frente a este dilema de intentar conjugar soberanía y responsabilidad humana, mis hermanos, algunos lo que hacen es negar la doctrina, por ejemplo, de la elección y la predestinación. Y hacer esto, mis hermanos, sería arrancar textos claros, no oscuros, no, textos claros de la Escritura, como por ejemplo Efesios, fíjense, del capítulo 1, del 4 al 5, según nos escogió en Él, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Sería arrancar un texto claro como Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron, escuchen ahora, todos los que estaban ordenados para vida eterna. Estos son textos claros, ¿eh? Por tanto, negar la elección y la predestinación, mis hermanos, es arrancar esos textos. Dios ha escogido, Dios ha predestinado, Dios ha ordenado a algunos para vida eterna. Entonces, conjugar la responsabilidad humana ahí. Hay algunos que dicen, no, esto no se conjuga, se arrancan esos textos. Otros, mis hermanos, lo que hacen es decir, no, entonces el ser humano no tiene ningún tipo de responsabilidad. Incorrecto. No, entonces el ser humano es un robot. Incorrecto. Y hay aquellos que llegan a un extremo de una herejía, mis hermanos, que se llama la teología de la apertura. Que la teología de la apertura determina, bueno, una relación real se basa en el amor. Y para que una relación real se base en el amor, la persona tiene que ser libre para poder escoger lo que él quiera. Y como nuestra relación con Dios se basa en el amor, ¿qué es lo que ha hecho Dios? Dios ha limitado su soberanía, de tal manera que podamos tener una relación de amor y podamos escoger libremente, mis hermanos. Esto no solamente es un error, sino que es una herejía. Porque Dios en ningún momento ha limitado su soberanía. Limitar la soberanía de Dios sería limitar uno de los atributos esenciales de Dios, sería dejar que Dios ya no fuese Dios, mis hermanos. Y nuestra relación con Dios se basa en el amor, pero no en que Él haya limitado su soberanía, sino en que soberanamente, mis hermanos, ha regido la historia para que la mayor muestra de amor de Dios se dé en Cristo y en su obra redentora, mis hermanos. Esa relación de amor no se basa en Dios limitando su soberanía, sino en Dios amando a los suyos y amándolos hasta el fin en la cruz, mis hermanos. Fíjense que esto es lo que nos encontramos aquí. Por tanto, fíjense, hermanos, que hay algo que es importante aquí.
nos encontramos lo que es la soberanía de Dios, y aquí en nuestro texto en la salvación, y la responsabilidad humana. Y la Biblia las sustenta ambas. Bien, ¿saben cuál es la respuesta en cómo se conjugan estas dos? ¿Saben cuál es la respuesta? La respuesta es, no lo sé. No lo sé, porque si lo supiésemos, mis hermanos, seríamos Dios. Y la Biblia lo único que nos dice es que Dios es soberano sobre todas las cosas, pero que al mismo tiempo nosotros somos responsables de nuestras acciones. De que Dios es soberano en la salvación y que en ese paraguas de la soberanía de Dios, Dios soberanamente ha decretado de que el ser humano sea responsable también de sus acciones. Por tanto, tienes que escuchar algo que es bien importante. Tienes que escuchar algo que si entonces Dios es soberano en la salvación, pero hay responsabilidad humana, cuando, mis hermanos, el Dios de la salvación te dice arrepiéntete y cree, escucha, porque por la gracia de Dios esta es tu responsabilidad por su gracia. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo Jesús. Mis hermanos, si el Dios soberano de la salvación marca y determina, hacia ahí es donde tiene que irse para anunciar el Evangelio, mis hermanos, hagamos entonces como Pablo, Silas y Bernabé. Enseguida procuremos partir hacia donde Dios ha marcado. Procuremos enseguida obedecer hacia donde Dios ha marcado. ¿Saben? Ahí donde vivimos nosotros, cerca, ahí en el barrio de Gracia, en Fontana con Asturias, mis hermanos, casi siempre se ponen un día tras otro diferentes ONG. Si no es una, es la otra. Si no es una, es la otra. Y los que vivimos ahí, mis hermanos, cada día nos paran. Si no es una, es la otra. Si no es una, es la otra. Porque pasamos varias veces por ahí. Y al final yo tengo que decirles, oye, es que me parasteis ayer, me volvisteis a parar. No sé qué. Y yo a veces me pongo a pensar, si tuviese que responder al llamado de todas y cada una de estas ONGs, mis hermanos, me quedo sin plata. No tendría. La cuestión es decir, es que no se puede responder a todo llamado de socorro que hay, mis hermanos. Por eso tengo una teoría. Está, como se dice, out of record. ¿Ya? Una teoría. Que creo que esto es la razón por la cual Dios ha querido que su iglesia universal esté representada en la historia, en el tiempo y en los lugares, en todas las partes del mundo. Porque es la única manera, mis hermanos, como entonces puede la iglesia llegar a toda tribu, lengua, raza y nación y a cada rincón, mis hermanos, de este mundo. Pero como iglesia local, mis hermanos, no podemos llegar a todos los llamados de socorro. Pero ¿saben qué debemos hacer, mis hermanos? Debemos depender de la soberanía de Dios. ¿Qué llamado de socorro debemos escuchar, mis hermanos? Y cuando ese llamado de socorro, mis hermanos, nos es dado, y tengamos por cierto que Dios manda, mis hermanos, entonces enseguida procuremos ir. Procuremos enviar a aquellos que Dios está levantando para predicar el Evangelio. ¿Cómo marca Dios, mis hermanos? Fíjense, ¿va a traer visiones? No lo sé. Como dijo Jonathan Edwards, no voy a limitar a Dios en lo que Dios no se ha limitado él mismo. Pero ¿saben qué? Como dijo Pedro, mis hermanos, en su carta, tenemos una palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, mis hermanos, hasta que el lucero de la mañana llegue. Y la manera en cómo Dios va a marcar, mis hermanos, el llamado a escuchar va a ser por su santa palabra y por su soberana providencia. Muchas veces abriendo y cerrando puertas, mis hermanos, para marcar hacia dónde quiere que su salvación se extienda. Y nosotros respondamos. Por tanto, mis hermanos, la salvación, el primer punto, es que se extiende. Se extiende, mis hermanos, por la guía soberana de Dios, del Dios Trino y los suyos obedeciendo a esa guía. Pero el segundo punto, ese ya es el último, Después ya no me tienen aquí hasta el 7, así que no se preocupen. Fíjense, mis hermanos, que el segundo punto es que la salvación, mis hermanos, la salvación, fíjense que es la obra. Hemos hablado de la extensión y ahora hablamos de la obra soberana de Dios por medio de nuestra predicación del Evangelio. Por lo tanto, soberanía nuevamente y responsabilidad. Y fíjense, ahora empezamos a la inversa. La inversa es, ¿cuál es nuestra responsabilidad en esa obra soberana de Dios en la salvación? Y fíjense que la responsabilidad es clara.
es dar testimonio del Evangelio. Es dar testimonio del Evangelio. Fíjense que ahora, mis hermanos, llegan, y eso lo vemos en los versículos del 11 al 14, van a llegar a Filipos, mis hermanos, todos estos misioneros, Pablo, Bernabé, Timoteo y Lucas, mis hermanos. Y ahí van a predicar el Evangelio. Pero fíjense cómo se nos describe eso. Fíjense en el versículo, mis hermanos, 11 y 12. Zarpando pues, ahora zarpan, de Troas, que era un puerto, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Esto era una isla, mis hermanos, entre Troas y Macedonia. ¿Ya? Una isla con montañas altas que se veía bien. ¿Ya? A Samotracia. Y al día siguiente a Neápolis. Neápolis era el puerto de Filipos. Y fíjense ahora cómo se nos describe el versículo 12, Filipos. Fíjense, dice, y de allí a Filipos, escuchen ahora, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. ¿Se dan cuenta cómo Lucas describe Filipos? Se nos dice que era la primera ciudad, nos dice, de la provincia de Macedonia. Macedonia estaba dividida en 4 provincias. Y Filipos, mis hermanos, era una ciudad importante. Era una ciudad donde ahí se venció por parte de Marco Antonio de Octavio, vencieron a los asesinos de Julio César, mis hermanos. ¿Ya? Y ahí poblaron lo que era Filipos con lo que eran veteranos y soldados. Por tanto, Filipos era una ciudad altamente romanizada. Y lo sabemos porque la mayoría de inscripciones que se han encontrado en Filipos, el 80% están no en griego, sino en latín. Por tanto, era una ciudad altamente romanizada. Pero es curioso cómo la describe Lucas. La describe como la primera ciudad de la provincia o de la región de Macedonia. Y es curioso porque el lenguaje que ahí Lucas utiliza es un lenguaje típico para honrar a una ciudad. Y es la única ciudad con la que Lucas utiliza ese lenguaje, para que Filipos sea honrada y en cierta manera destacada. Y la pregunta es, ¿por qué hará algo así Lucas? ¿Y saben una de las teorías que hay? La teoría que hay es que Lucas era de Filipos. Y no es descabellado pensar esto, porque Lucas, ¿qué oficio tenía? Era médico. Y había una escuela de medicina famosa en Filipos que había mandado a graduados a lo largo del Imperio Romano, como haremos nosotros aquí con nuestro seminario. ¿Eh? Pero fíjense que a partir del versículo 10 entramos en algo que se conoce en el libro de Hechos como los textos de nosotros. Fíjense el versículo 10, fíjense lo que dice. Cuando vio la visión enseguida, fíjense, procuramos partir para Macedonia. Procuramos, nosotros. ¿Quién es ese nosotros? Hasta este punto, mis hermanos, Lucas siempre ha estado hablando en tercera persona plural. Ellos se fueron, ellos hicieron. A partir de aquí es nosotros. Ahora Lucas es como si, mis hermanos, forma parte de ese grupo. Por lo tanto, quizás recogieron a Lucas en Troas y ahí Lucas se embarca en ese viaje misionero, mis hermanos. Y fíjense que llegan a Filipos. Se están ahí un par de días y llega el día de reposo. Y fíjense lo que sucede. Versículo 13. Y en un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Fíjense lo que dice este texto. Llega el día de reposo y ¿qué hacen? Bueno, salieron fuera de la puerta, quédense con esto, fuera de la puerta de la ciudad de Filipos, junto al río. Y fueron a un grupo de mujeres que estaban ahí adorando, mis hermanos. Esto nos puede indicar de que posiblemente en Filipos no había sinagoga, porque se requería un grupo mínimo de 10 hombres para formar una sinagoga. Bueno, aquí nos encontramos un grupo de mujeres, mis hermanos, que está fuera de las puertas, fuera, no en la ciudad, fuera. Junto al río, quizá, mis hermanos, porque ahí servía el agua para hacer los diferentes ritos de purificación. Fuera de las puertas. ¿Saben por qué? Porque esos grupos religiosos minoritarios en aquellas zonas y colonias no se permitía que estuviesen en las ciudades. Y tenían que reunirse fuera. ¿Ven cómo no hay nada nuevo bajo el sol, mis hermanos? Las políticas de dar licencias a locales de culto de nuestros ayuntamientos, de que no pueden estar en el centro de las ciudades, sino que vayan ¿dónde?
fuera de las puertas, a los polígonos industriales. No es nada nuevo, mis hermanos. Esto ya se hacía en aquel tiempo y sigue haciéndose ahora. Por tanto, fueron ahí, mis hermanos, se sentaron y fíjense lo que dice el versículo 13. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Bueno, ¿de qué les hablaron, mis hermanos? No les hablaron del tiempo que hacían Filipos. Posiblemente tampoco les explicaron su testimonio. Quizá algo les dirían, pero no su testimonio. No era la intención establecer una relación de amistad. Les hablamos. ¿Saben qué les hablaron, mis hermanos? Les hablaron lo que Dios les había dicho que tenían que hacer. ¿Para qué les enviaba a Macedonia? Fíjense el final del versículo 10. Para que les anunciásemos ¿el qué? El Evangelio. Y sabemos, mis hermanos, que les anunciaron el Evangelio porque hubo una mujer que se convirtió, que fue Lidia. Bueno, fíjense que hay algo bien simple aquí, pero que no podemos perder de vista. ¿Cuál es la responsabilidad que tuvieron Pablo, Silas, Timoteo y Lucas? ¿Saben cuál fue la responsabilidad, mis hermanos? Fue anunciar el Evangelio. Mis hermanos, no iba a venir un ángel del cielo con alas fulgurantes, mis hermanos, y un resplandor sublime para predicarles el Evangelio. Triste sería que se tuviesen que levantar las piedras, mis hermanos del campo, para que les anunciasen el Evangelio a esas mujeres. ¿De quién era la responsabilidad? De ellos, mis hermanos. Y esa sigue siendo la responsabilidad de los ministros de Cristo y de la iglesia de Cristo Jesús, mis hermanos. Esa es nuestra responsabilidad, dar el testimonio del Evangelio. Y fíjense que aquí hay un método evangelístico de Pablo que es muy importante. Mis hermanos, porque a veces podemos caer en el error de que, oye, es importante establecer relaciones de amistad. Sí, es importante. Que nadie me malentienda. Sí, es importante. Pero no malentendamos o no nos equivoquemos que nuestra amistad no salvará a nadie. Es importante explicar nuestro testimonio. Sí, es importante. Ahora, no hagan como los Goonies. Esta película de los Goonies, no sé si saben cuál es, mis hermanos, pero es una banda de niños ahí que va a encontrar el tesoro de Willy el Tuerto. Un pirata, Willy el Tuerto. Y unos ladrones cogen a uno de los niños, ¿ya? Que se llama el Gordy, lo cogen, y entonces quieren saber dónde están sus amigos. Y para que hable, le ponen la mano en una batidora. ¿Ya? Y le dice, cuéntanoslo. Y dice, ¿cómo? Cuéntanoslo todo. ¿Todo? Cuéntanoslo todo. Todo. Y empieza a explicarles desde que era pequeño, la primera papilla, cómo la vomitó. Cuando explica el testimonio, explica, no, pero no hace falta que hagas de los Goonies, no lo expliques todo, no lo expliques todo, explica el Evangelio en ese testimonio. Pero ten algo presente, tu testimonio no es el que va a salvar a nadie. Lo que salva es el Evangelio de Cristo Jesús. Porque es en el Evangelio que Dios, mis hermanos, ha querido que ese poder salvador se encuentre en el Evangelio, porque nos habla de aquel que es el Salvador, Cristo Jesús, que murió y resucitó. Porque es el Evangelio el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Porque para los que se pierden es locura, pero para nosotros, aquellos que hemos creído, mis hermanos, el Evangelio es poder de Dios. Por lo tanto, en ese testimonio, sí, da tu amistad, da tu testimonio, pero no te olvides del Evangelio de Cristo Jesús. Porque esta es nuestra responsabilidad primera. Esto, mis hermanos, es un testimonio de la iglesia en este mundo, predicar el Evangelio hasta que Cristo venga, porque Dios ahora, fíjense, en su soberanía ha querido, y esto es impresionante, que siendo Él soberano en la salvación, ha querido que sea por medio del testimonio imperfecto de hombres y mujeres como nosotros y de su iglesia, mis hermanos, que Él obre la salvación en la vida de aquellos que oyen y creen el Evangelio. Por tanto, ahora fíjense, y con esto terminamos, con esa predicación del Evangelio uno dice, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Cuál es la obra de Dios? Y fíjense cuál es la obra de Dios aquí, mis hermanos. Es la regeneración del corazón para salvación. Fíjense, terminamos el texto. Fíjense versículo 14 y 15. El aire este me cambia las hojas. Fíjense, entonces una mujer, versículo 14, llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Paren aquí. Una mujer, se nos describe a Lidia como vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Esto tiene que ser, aquellos que han estado en la escuela dominical,
Aprendimos, mis hermanos, que Tiatira era una ciudad pequeña en referencia o en relación a Pérgamo, a Esmirna, a Éfeso. Por tanto, la iglesia ahí sería pequeña. Pero es curioso que es la iglesia de las 7 iglesias que recibe el mensaje más largo y más severo. Por tanto, eso de iglesia pequeña, problemas pequeños, no siempre es así, ¿ya? Pero fíjense que era una ciudad que estaba situada en rutas comerciales, sobre todo entre Pérgamo y Sardis. Y era una ciudad que estaba formada por gremios de trabajadores. Y 2 gremios que eran importantes eran el gremio de los herreros y el gremio de los tintoreros. Y ahí, mis hermanos, nos encontramos de dónde viene Lidia, que era tintorea y posiblemente había venido por negocios, mis hermanos, de Tiatira a Filipos. Pero fíjense que se nos dice que era vendedora de púrpura, no de cualquier color, mis hermanos. El púrpura era un color asociado a la realeza y al imperio. Por eso se hizo el tinte púrpura, mis hermanos, se formó como un monopolio del imperio. Por tanto, aquellos que trabajaban en tintes de púrpura y eran vendedores de púrpura no eran de cualquier clase social, tenían una relación directa con la casa de César. Por lo tanto, Lidia, mis hermanos, no sería una mujer cualquiera, sería una mujer de una posición social elevada, posiblemente soltera o viuda, mis hermanos, pero fíjense que tenía relación con la casa de César por el trabajo que tenía. Y no es raro pensar así, porque cuando van a la carta a los filipenses, escuchen Filipenses 4, versículo 22. Miren los saludos que ahí da Pablo. Todos los santos se saludan, y especialmente los de la casa de César. Y ahí quizá, mis hermanos, estaba Lidia. Y Lidia era una temerosa de Dios. Era una gentil que adoraba, la palabra que aparecía ahí se relaciona con temor, adoraba a Dios, era temerosa de Dios, una gentil que había aceptado, mis hermanos, al Dios de los judíos y le adoraba. Ahora fíjense lo interesante, no pierdan esto de vista, fíjense el versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Qué hacía Lidia? Oía. ¿A quién oía? A Pablo predicar ¿el qué? El evangelio. Hablarles de este dulce intercambio del cual hemos cantado. No pierdan esto de vista. Lidia estaba oyendo. Pero sigan leyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. ¿Cómo es posible esto? A ver, Lucas, ¿no me dices que estaba oyendo? No oía, porque ahora tiene que abrir su corazón para que esté atenta. Es que antes cuando oía no estaba atenta. Estaba mirando su reloj, estaba dormida, estaba pensando a ver cuándo acaba este nuevo predicador que llega a la ciudad, que es muy largo. Estaba así, mis hermanos. No, mis hermanos, Lidia estaba escuchando el evangelio, pero su oír, déjenme decirlo así, su oír era un oír natural, mis hermanos. Se necesitaba algo que pasase en Lidia. Se necesitaba, mis hermanos, que a través de esa predicación del evangelio que Lidia oía, mis hermanos, Dios hiciese algo misterioso e interno en esa mujer. Dios abriese su corazón y entonces verdaderamente pudiese estar atenta y entender ese evangelio, mis hermanos. Eso es el acto misterioso, sublime y glorioso de la regeneración, mis hermanos. Que Dios, por medio de su Espíritu y la predicación del Evangelio, toma aquellos corazones de piedra que nada pueden hacer, que nada sienten y que nada quieren hacer con el Evangelio y los cambia en carne, mis hermanos, para que haya una nueva disposición, una nueva voluntad, una nueva capacidad y puedan entender, puedan creer y puedan responder con arrepentimiento y fe al Evangelio de Cristo Jesús. Porque si Dios no hace esto, no hay ninguno que oiga que pueda estar atento y creer en el Evangelio. Porque el ser humano caído es un ser humano que en él no hay fe alguna. Está muerto en delitos y pecados. Es un pozo seco de fe que no hay ni una sola gota de fe. Y Dios tiene que dar vida para que el muerto viva. Dios tiene que dar un corazón que sienta, que pueda creer, mis hermanos. Y eso es lo que hizo aquí el Señor, mis hermanos, con Lidia. Dios abrió su corazón. El Señor abrió su corazón para que pudiese estar atenta y creer.
¿Y cómo sabemos que creyó? ¿Saben cómo lo sabemos? Porque fue bautizada. Ella y toda su casa. Ya hablaremos de eso de toda su casa con el carcelero de Filipos porque se malinterpreta mucho. Pero llegaremos al carcelero de Filipos. Pero fíjense el versículo 15. Ya me ha cambiado la hoja otra vez. Fíjense. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a que nos quedásemos. Una constante en el libro de Hechos. Aquel que cree debe ser ¿qué? Bautizado. Y mis hermanos, que eso sucediese con Lidia, quizás su casa, que la encontraron fiel, fue el inicio de la iglesia de los filipenses, mis hermanos. ¿Quién sabe? Pero mis hermanos, para concluir, hay algo que no podemos perder nunca de vista. Mis hermanos, uno se pregunta, ¿por qué alguien o por qué uno está predicando a una congregación? Y hay muchos que oyen. Pero quizás solo algunos, mis hermanos, están atentos a ese evangelio y creen. ¿Es por la elocuencia del predicador? ¿Es porque les gusta más o menos? Nada de eso. Es porque es Dios soberano quien abre el corazón. ¿Por qué vas a un campamento de niños? Y todos están oyendo, o casi todos, ¿eh? Pues todos están oyendo. Pero ¿por qué después hay algunos que toman la decisión y decir queremos bautizarnos? ¿Es eso porque los mensajes, los estudios y el campamento fue muy divertido? No, porque Dios es soberano sobre la salvación. ¿Por qué vas a un campamento de jóvenes? Y de 4, 2 se van, pero 2 permanecen. ¿Por qué? Porque quizás Dios quiere que éstas escuchen el evangelio. Y a su tiempo Dios abra su corazón. Mis hermanos, no sé cómo decirlo, pero cuando entendí esto de la soberanía de Dios en la salvación, descansé. Descansé, mis hermanos, porque la soberanía de Dios es el lecho donde nosotros como creyentes e iglesia descansamos en todas y cada una de las cosas. Y predicamos el evangelio. Y Dios tiene a los suyos. Y el Dios que es soberano no va a dejar que los suyos se pierdan. Y a su tiempo abrirá el corazón para salvación. Y mi iglesia, o su iglesia, mis amados, eso es lo que debemos anhelar, orar, hacer, predicar el evangelio. Ora que Dios abra corazones, anhela que Dios abra corazones y nuestro Dios a su tiempo los abrirá. Y si hoy estás aquí por la primera, segunda o quizá cuarta vez, entiende que Dios es soberano y no estás aquí por casualidad. Que si Él es soberano y te ha traído aquí para decirte arrepiéntete y cree en Cristo Jesús, escucha por su gracia, arrepiéntete y cree para salvación y vida eterna.